Hola a todos, en este video vamos a aprender cómo podemos crear otra cuenta de usuario para Windows. El primer paso es ir al panel de control. Nosotros en el escritorio ya tenemos un acceso directo, pero en el caso de que ustedes no tengan este atajo en sus computadores, pueden hacer clic aquí y digitar panel de control. Observen que ya está apareciendo aquí. Le hacemos clic y nos aparece una ventana con varias opciones. Pero lo más importante para nosotros es clicar aquí en cuentas de usuario. Nuevamente hacemos clic en cuentas de usuario y aparecen algunas opciones como cambiar el nombre de la cuenta, cambiar el tipo de cuenta, pero la que vamos a seleccionar es esta aquí, administrar otra cuenta. Hacemos clic y aquí nos aparecen las dos cuentas que nosotros tenemos. Una cuenta principal y una cuenta del canal Heroes Game. El próximo paso es seleccionar esta opción aquí, agregar un nuevo usuario en configuración, hacemos clic y aquí vamos a seleccionar la opción agregar otra persona a este equipo. Clicamos y aquí Microsoft nos está pidiendo que ingresemos una cuenta de correo electrónico. Ustedes tienen dos opciones. Digitar un correo o hacer clic en no tengo información de inicio de sesión de esta persona. Clicamos. Aquí Microsoft nos da la opción de crearnos una cuenta. Nosotros en este caso vamos a seleccionar la tercera opción, agregar un usuario sin cuenta de Microsoft. Clicamos y aquí le vamos a poner el nombre que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a digitar tutorial. Le damos clic en siguiente y listo. Observen que aquí está apareciendo la cuenta que acabamos de crear, tutorial. Aparece como cuenta local. Si nosotros queremos darle permiso de administrador, clicamos aquí y aquí vamos a elegir administrador. Le damos clic en aceptar y ahora ya aparece que la cuenta de usuario tiene los permisos de administrador. Y de esta manera es como nosotros creamos una cuenta de usuario. Vamos a verificar si realmente está apareciendo la cuenta que acabamos de crear. Vamos a la parte inferior izquierda, donde se encuentra el icono de Windows, clicamos y vamos a hacerle clic aquí. Observen que aquí aparece la cuenta de usuario principal que nosotros tenemos. También la cuenta de Heroes Game y la cuenta que acabamos de crear, tutorial. Bueno, esperamos que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios. Chao a todos.